Son diversas las mitologías conocidas sobre las Pléyades, y que hablan de su existencia en el espacio celeste. Una de estas historias mitológicas en la griega donde las Pléyades significan palomas. En esta mitología se cuenta que estas 7 hermanas son las hijas de la Oceánide, Pleión y de Atlas. Estas 7 hermanas eran Maya, Electra, Taigeta, Asterope, Mérope, Alción y Seleno. Ellas fueron convertidas en estrellas por el dios Zeus, como forma de protegerlas de Orión, que emprendía una persecución en su contra. El vuelo del Fénix les saluda y da la bienvenida a este video en el que investigaremos la relación entre la historia troyana y las Pléyades, a través del video. Las Pléyades y los mitos troyanos. La principal leyenda sobre Troya empieza con el rapto de Helena, que realmente es una historia de la lucha por la energía de la diosa. El nombre de Helena se deriva de Hel, la diosa del submundo, hija de Loki. Helena de Troya personifica todo el principio femenino. Era no solamente descendiente de las Pléyades, sino también de Perseo y de Andrómeda. Príamo era el rey de Troya. Tenía un hijo llamado París, que fue abandonado en las montañas para que muriera, ya que su hermana Casandra había predicho que él sería la causa de la caída de Troya. París fue encontrado por una osa, que lo amamantó, y ello simboliza una conexión con Orión. París creció lejos de los troyanos, quienes le creían muerto. Trabajó en una granja ganadera y le encantaba enfrentar a un toro contra otro y verlos luchar. Era extremadamente fuerte, considerado y, por encima de todo, justo. La palabra París se deriva de la raíz par, que significa nivelado o justo. Los dioses prestaron atención especial a París por su capacidad de ser justo y le respetaron por esta cualidad. Todos los dioses fueron invitados a la boda de la madre de Aquiles, Tetis, excepto Eris, la discordia, que se vengó arrojando una manzana de oro entre los invitados. Inscritas en ella había las palabras para la más hermosa. Las diosas Atenea, Hera y Afrodita reclamaron ese honor, así que Zeus consideró que tenía que ser París quien tomara la decisión, por su capacidad de ser justo. La palabra apple, manzana en inglés, se deriva de afal, que significa caer. Esta manzana representa la caída de la línea temporal original, igual que lo hizo en el jardín del Edén. También resulta irónica la leyenda sobre Isaac Newton, que cuenta que fue la caída de una manzana la que inspiró las leyes de la física newtoniana. La manzana de la discordia tuvo la misma función, ya que París se vio poseído por el poder de Afrodita y la seleccionó a ella como la más hermosa de las 3 diosas. Su decisión le costó el apoyo de Atenea, la sabiduría, y de Hera, la rectitud y el lugar, que se pondrían a favor de los griegos durante la guerra de Troya. París sedujo a Helena, que estuvo encantada con ello, y se la llevó a Egipto, donde todavía hoy en día se pueden contemplar monumentos en su honor. El viaje a Egipto simboliza el traspaso de poder de la diosa egipcia Isis, de Grecia a Troya. Egipto era la fuente de poder esotérico de la que los griegos habían estado bebiendo desde hacía siglos. Un interesante ritual tuvo lugar incluso antes de que Helena se fuera a Troya. Muchos héroes griegos habían pedido su mano antes de que ella escogiera finalmente a Menelao de Esparta. Todos sus pretendientes habían hecho un pacto de que apoyarían a aquel que ella escogiera. Este acuerdo fue sellado con el sacrificio de un caballo. Parte del ritual era que los héroes griegos despedazaron las patas del caballo y se bañaron en su sangre. El caballo era el animal sagrado de Marte, el dios romano de la guerra. El dios griego de la guerra era Ares, pero no gozaba de mucho prestigio entre los griegos, que lo representaban como desaliñado, zafio y en general como a un perdedor. Los romanos y los troyanos lo ensalzaban. El caballo es significativo por 2 razones. En primer lugar, su imagen fue utilizada para destruir Troya. El famoso caballo de Troya. En segundo lugar, un caballo situado en una ciudad en ruinas en el año 6,037 DC se convirtió en uno de los puntos focales del proyecto Montauk. Las personas involucradas en el proyecto dijeron haber sido enviadas al futuro, donde vieron un caballo sobre un pedestal que contenía algún tipo de tecnología. La clara correlación es que el caballo de Troya tenía relación con algún tipo de manipulación, y existe cierta información que apoya esta teoría. Los etimologistas no están seguros del origen de la palabra horse, caballo en inglés.
En realidad no es ningún misterio, la raíz or significa tiempo, como vemos por ejemplo en la palabra orómetro, que es un aparato para medir el tiempo. También es la raíz del dios egipcio Horus, que se manifiesta como Montu, el dios toro de la guerra. La correspondencia entre Montu y Montauk se discute en el libro Las pirámides de Montauk. La raíz or también es la derivación de la palabra inglesa or prostituta, que se refiere a la diosa madre Babalón, identificada como Kali o como la ramera de Babilonia en la Biblia. Es temida por sus insuperables poderes y su potencial para devorar. En esa época algunos miembros de su escuela mistérica estaban trabajando en un proyecto en Grecia y Turquía, en el lugar donde estuvo situada Troya, que implicaba abrir antiguos portales romboidales. El caballo es un indicador de tiempo colocado en una zona muerta, donde se entrecruzan varias ondas temporales. Los Capricornios, unos viajeros del tiempo procedentes de la era de Capricornio, han colocado estos indicadores en zonas muertas. Son ingenios energéticos que contienen increíbles campos de energía, permitiendo a aquellos cuya energía espiritual está sintonizada con la espiral de luz completa, entrar en el señalizador. Se los puede comparar a piezas de ajedrez en el sentido de que contienen las jugadas, los códigos del juego en el continuo universal. Si nos basamos en la mitología, lo único que podemos hacer es especular en cuanto a lo que realmente ocurrió en Troya, pero sabemos que algo pasó, y que consiguió destruir un gran imperio que enseñaba los misterios. La falsa línea temporal siguió adelante. Tras la caída de Troya, las Pléyades no iban a ser menos. Electra había regresado al cielo, pero Maya reapareció y echó raíces en la península itálica, donde se casó con Fauno, conocido como Pan entre los griegos. El hecho de que escogiera a un dios cornudo es muy significativo. Su tío Saturno, que había perdido el favor de los griegos, también se había instalado en la misma zona y estaba ayudando al desarrollo de la civilización mediante la astrología. Era una conspiración para volver a la línea temporal original. Saturno no es tan solo el dios del tiempo. En astrología, Saturno es el regente del signo de Capricornio. Es por ello que se hace referencia a los capricornianos como viajeros del tiempo. Si tiene que haber viajes en el tiempo en el universo, mitológicamente serán representados por Capricornio, que significa cuerno en la cabeza. En la península itálica, Maya fue conocida como Fauna. Con Fauno tuvo un hijo al que llamaron Latino, de donde se deriva la palabra latino. Latino tuvo una hija, Lavinia, que un día estalló en llamas mientras estaba ofreciendo un sacrificio. Extrañamente, no experimentó dolor alguno. Latino le preguntó a su padre Fauno sobre este milagro y él le dijo que Lavinia debía esperar la llegada de un espléndido guerrero, con quien se desposaría. Este resultó ser Eneas, el único guerrero troyano que escapó de la caída de Troya. Eneas era hijo de Venus y fue criado por ninfas. Era pariente de Príamo y de París, pero no intervino en la guerra de Troya hasta que Aquiles robó su ganado. Eneas era un valiente guerrero cuya intrepidez le llevó a muchas situaciones difíciles en las que siempre acababa siendo rescatado por los dioses. Durante la aniquilación de los troyanos, Eneas subió al monte Ida con su padre y algunos leales seguidores. Entre ellos estaban las amazonas, que habían luchado en el bando de los troyanos. Después de la guerra emprendió un viaje que duró 7 años y se detuvo en Creta y en Egipto, donde fue iniciado en los misterios. Hera seguía empeñada en humillar a los troyanos y envió fuertes vientos para impedir su travesía, pero la Pléyade Alción acudió al rescate suavizando las tormentas. Finalmente, Eneas recaló en la zona que posteriormente se convertiría en el Imperio Etrusco, que estaba basado en los misterios egipcios. Más tarde acabó en el Lacio como rey. Sus descendientes fueron Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que fue proyectada como otra colonia pleyadiana. Las leyendas sobre esta época muestran a otro dios del tiempo que hace su aparición en escena, Jano. Este se instaló en Italia con una flota, fundó Janiculum y se convirtió en rey del Lacio. Fue el primero en dar la bienvenida a Saturno después de que éste fuera expulsado de los cielos. Jano es sin duda el dios más importante del panteón romano, algo realmente notable si tenemos en cuenta que se suponía que era Zeus, como Júpiter, el más grande de todos los dioses. Aquí tenemos a los romanos rebelándose contra el Zeus griego.
Al parecer necesitaban un dios nuevo, Jano, para demostrar que de lo que se trataba era de una conciencia correcta del tiempo. A Jano se le representaba como un dios con dos caras, una que miraba hacia adelante y la otra hacia atrás. Esto simbolizaba el don del doble conocimiento que Saturno le otorgó y que se refiere al conocimiento del pasado y del futuro. Jano también era la divinidad que vigila los portales, porque las puertas tienen dos lados. Jano era el dios de los inicios, y el mes de enero, January en inglés, recibe su nombre por él. El mes de enero también representa el hacer un repaso del pasado y planificar el futuro. También era el dios de las 4 estaciones. Janus también era el nombre real de John von Neumann, el científico húngaro que fue el encargado del tema temporal en el proyecto Montauk. La rebelión romana contra los dioses griegos resulta demasiado sutil para tratarse de una casualidad o simplemente de una diferente inclinación cultural. Tenía que ver con la diosa y con el tiempo. La civilización griega había empezado a prosperar con la llegada del oráculo de Delfos, al que se conocía como una serpiente femenina, la pitonisa. Apolo conquistó y usurpó el poder de la pitonisa. Después de ello, se dijo que el oráculo de Apolo tuvo la supremacía sobre la madre tierra. Después de que la serpiente fuera vencida, empezaron a echar raíces las semillas de la decadencia en la cultura griega. En esa época estaba teniendo lugar en Roma la lucha pleyadiana para volver a colocar a la diosa en su trono. Se inauguró el templo de las vírgenes vestales. Eran 7 en número, igual que las Pléyades. Vesta era una diosa del hogar y su símbolo era el fuego. Se suponía que cada ciudad tenía sus propias vírgenes vestales que protegían el hogar y mantenían encendido su fuego sagrado de libertad e iluminación. Rea Silvia era una de las vírgenes vestales, descendiente de Eneas. Su padre era Numitor, rey de Alba. Fue depuesto por su hermano Amulio, que insistió en que Rea Silvia se convirtiera en vestal para que no existiera ningún pariente que le pudiera usurpar el trono. El dios Marte era un antiguo aliado troyano y sedujo a Rea Silvia, lo que dio lugar a un nacimiento inmaculado de gemelos, a quienes pusieron el nombre de Rómulo y Remo. Los gemelos fueron colocados en una cesta y abandonados en el río. El destino hizo que un remolino depositara la cesta en la orilla de una de las colinas de la futura Roma. Los gemelos fueron amamantados por una loba, lo que simboliza la conexión entre los animales y lo femenino. Los gemelos pronto encontraron otros padres y finalmente crecieron y se enteraron de su linaje real, tras lo cual depusieron a su tío y le devolvieron el trono a su padre. Finalmente heredaron el trono y unificaron la península itálica. Fundaron Roma sobre 7 colinas, nuevamente el número de las Pléyades. Rómulo y Remo colonizaron diferentes colinas y se debatieron entre llamar Roma o Rémora a la nueva ciudad, según sus propios nombres. De acuerdo con la leyenda, Rómulo había construido una pequeña muralla alrededor de toda la ciudad, que se podía escalar fácilmente. Remo pensó que se trataba de un gesto absurdo y saltó por encima de la muralla. Rómulo lo interpretó como un acto de desprecio y reaccionó exageradamente, asesinando a su hermano. Más tarde sintió remordimientos, palabra derivada de Remo, y le ofreció un funeral con todos los honores. Este mito en particular contiene algunos de los significados más profundos de nuestra cultura. Existen varias historias escritas sobre este par de gemelos y sus peripecias antes de que fundaran Roma. Algunas incluso cuentan que Remo sobrevivió, pero estas versiones son difíciles de encontrar y probablemente hayan sido deliberadamente ocultadas. Los relatos sobre Rómulo fueron reescritos muchas veces para adecuarlos a la dirección en que soplaban los vientos de la política de cada época. La historia, incluso explicada mediante mitos, era una herramienta psicológica utilizada para el control de las masas. El hecho de que estos gemelos hubieran nacido de forma mágica de su padre Marte hace que cobre relevancia el tema de la colonización de la Tierra por parte de Marte, tal como se describe en el libro Pirámides de Montauk. El papel de las Pléyades que aquí mencionamos muestra una influencia más. Quizá más importante aún, el aspecto más destacado de este mito es la muerte de Remo. Rómulo siguió reinando durante largo tiempo, aun cuando había hecho algo malo y sabía que era culpable. Su lucha había sido por unos límites de la propiedad, un modo muy patriarcal de ver las cosas. Remo vio la futilidad de los límites y con ello representó el lado femenino.
El que Rómulo asesinara a Remo representa la victoria sobre lo femenino. Que además tuviera un largo reinado tiene su propio significado. Los escritos que hablan de la supervivencia de Remo fueron enterrados, igual que su personaje y tocayo. Finalmente resurgió en América, con las leyendas del tío Remus, Remo, un amable anciano negro que era totalmente inofensivo. Él y su tocayo solamente aparecían en forma de cuentos que se contaban a la hora de dormir. Prácticamente todas las palabras que en inglés empiezan por rem se derivan de este mito. Remove, eliminar, remis, remiso, renuente, y remnant, resto, sobrante, son algunas de ellas. La palabra remitir significa volver a enviar, pero se deriva de remitiere, perdonar el pecado. La palabra remedio significa sanar. Estas palabras ponen de manifiesto la profunda sensación de pérdida que ocasionó la muerte de Remo. Remo había elegido el nombre de rémora para su ciudad. En su acepción actual, una rémora es un pez que se adhiere a los tiburones y a otros peces de gran tamaño mediante una ventosa oval que tiene en la parte superior de la cabeza. Se sabe que puede permanecer pegado durante un largo tiempo. Esto resulta sorprendente cuando consideramos lo que le ocurre a un gemelo cuando su hermano o hermana muere. El espíritu permanece y esto se nota mucho, especialmente cuando el gemelo muere durante el parto o en el vientre materno. Los supervivientes muchas veces se sienten hechizados por este ser desencarnado, como si fuera una rémora. Otra cosa curiosa es si invertimos la palabra remo, originalmente remus, da por resultado Sumer, el nombre de la antigua Sumería que aparece en el libro El 12º planeta, de Zacharia Sitchin, como un centro histórico de contactos extraterrestres con la Tierra. En un libro, titulado Evidencias históricas de los unicornios, de Larry Brian Radka, el autor comenta que la palabra rem significa unicornio en hebreo. El unicornio fue ciertamente un animal real, que fue perseguido hasta su extinción por los poderes afrodisíacos de su cuerno. El unicornio también es el símbolo oculto de Capricornio. El cuerno espiral no solamente representa la ascensión de la Kundalini, sino también el vórtice del caballo relacionado al caballo de oro. El cuerno está situado sobre el tercer ojo. La magia sexual queda implícita con los poderes afrodisíacos del cuerno. Además, el unicornio ha sido utilizado como el símbolo de la conciencia crística en muchos mitos diferentes. El unicornio no se suele representar de una manera terrenal, aunque esta es su auténtica naturaleza, ya que es una criatura de Capricornio. El unicornio nos retrotrae a otro tiempo. Quizá no se hayan extinguido. De cualquier modo, la plantilla genética del unicornio sigue existiendo en el inconsciente colectivo. Si estudiamos los mitos de la antigua Roma, resulta evidente que alguien conocía la línea temporal original. Como mínimo su recuerdo perdura en el inconsciente colectivo. Roma fue proyectada para que fuera una ciudad que mantuviera un equilibrio sobre 7 colinas. Cuando Rómulo estableció el patriarcado, el movimiento pleyadiano tuvo que permanecer en un segundo plano. El terreno estaba preparado para la aparición de aquella religión que no acepta el concepto de sacerdotisa intermediaria entre Dios y el hombre. Incluso así los pleyadianos no han claudicado. Las vírgenes vestales sobreviven en nuestra época. Se trata de personas reales, con un programa real. Parece que las Pléyades seguirán brillando hasta que captemos su mensaje. Desde los misterios de la historia, el vuelo del Fénix se despide hasta un nuevo encuentro de conciencias. Comparte y suscríbete.